Bueno, buenas noches a todos. Empezamos esta clase de consulta, así que los que tengan consultas, que comiencen a preguntarme. Vamos a ver si podemos resolver todo. Sí, yo para ver si entendí bien, yo no pude estar en la clase anterior, sí la vi en cuanto la subieron, la clase grabada, eh, y bueno, vi que la profesora Anchi daba prácticamente un detalle del plan en cuanto a tomar los datos de las encuestas que ustedes hicieron, que ustedes subieron. Eh, lo que no me queda claro, y he discutido con un par de compañeros y no nos ponemos de acuerdo en eso, es si lo que se planteó como ejemplos y esos son orientativos o sí tienen que seguir el esquema que ella dio. Bien, el esquema de plan de análisis lo pueden definir ustedes, pero hay estructuras que no se modifican. Por ejemplo, poner una introducción es Sí. fundamental. O sea, empezás con la introducción. Después contás el tema de, si tenés algo de teoría, podés armar un pequeño marco teórico. Después podés contar la metodología de trabajo y después podés contar o discutir y después conclusiones. Más o menos esa es una estructura de, digamos, de plan de análisis. Sí, está bien, pero en cuanto a los capítulos, porque ella, por ejemplo, Sí. proponía dividir la parte de las encuestas en no más de 2 capítulos y ella dio una forma de agruparlos y determinadas formas de analizar los datos. O sea, ¿es algo que tenemos que seguir tal cual lo dieron No, o era un ejemplo? era un ejemplo. Era un Ok, ejemplo. Ustedes van a definir, el punto fundamental del objetivo nuestro es conocer el perfil de los estudiantes del IGAU. Eso era sí, el objetivo. ¿Cómo nosotros conocemos el perfil? Bueno, con estas variables que nosotros generamos, podemos tener algunos tópicos en particular. Pero recuerden que es un ejercicio práctico y académico, más que vamos a definir el perfil de, no lo vamos a poder hacer con estas sí. variables. Sí podemos tener una especie de acercamiento cuantitativo sobre lo que realizan en las actividades las personas que están estudiando, cuáles son las materias que ya han rendido, cuál es la antigüedad que tienen en el trabajo, y estas cuestiones que hacen como para reconocer un poco el perfil de los estudiantes. La estructura en sí la definen ustedes. Ustedes pueden priorizar y decir, a mí me parece que teniendo en cuenta las variables que yo tengo, voy a analizar desde este punto de vista, desde el punto de vista de, por ejemplo, las actividades que realizan en cada uno de sus trabajos en sí. Entonces, desde ahí parto. Digo, bueno, vamos a trabajar sobre vincular estas variables con la variable que ustedes consideren que es una de las más importantes y que atraviesa todo el informe y Está nuestra bien, base. no hay que tomar ni hacer un detalle de cada una de las variables, sino enfocar en un análisis que nosotros planteemos con las variables que ustedes dieron. Sí, sí. De Está hecho, bien. se puede trabajar con todas las variables. Uno puede analizar Sí, todas, porque no son tantas tampoco. sí, sí. La idea es que ustedes puedan, en el momento que ustedes empiecen a analizar, tengan tablas de frecuencia, tengan tablas cruzadas, tengan gráficos, tengan un análisis de, digamos, recodificación de variables. Todo eso va a sumar en este análisis en sí. Sí. Pero, o sea, el análisis, como nosotros le decimos, la estructura la desarrollan ustedes. Ustedes pueden priorizar o analizar una variable independiente y que pueda orbitar sobre las otras en sí. Entonces eso lo pueden hacer. Pueden priorizar, porque van a salir diferentes informes, diferentes puntos de vista en sí, como para que nosotros podamos tener y entender cuál es el perfil de, principalmente que ustedes lo Sí. entiendan en sí. Yo, si quieren, abro la base de datos y hago algunos procesamientos como para que ustedes vean qué se puede hacer y qué no. ¿Sí? Ujú. Gustavo, Sí, y en el buenas noches. caso, por ejemplo, con la tabla, cuando uno reestructura los datos,
porque la vez pasada habíamos hablado del tema de que al poner, como cada uno llenó en qué parte trabajaba área, uno no puede llegar a sacar una estadística ni poder llegar a analizarlo. Por ejemplo, en el caso de que uno lo reanaliza, después hay que mandarles la tabla también, o componer de qué forma uno contar qué criterios tomó para reestructurar la alcanza. Nosotros no les pedimos la base de datos que ustedes vayan a modificar. Ustedes pueden, la base de datos la pueden modificar a su gusto. Pueden agregar variables, analizarlas, agregarles, no sacar, pero sí seguir agregando. Por ejemplo, pueden recodificar, todo, ármenlo ustedes. Cuando nosotros vamos a ver el informe, en estas variables recodificadas, lo que vamos a hacer es ver una tabla o una torta con sus variables recodificadas, que nosotros no nos vamos a meter en la base de datos. Cuando nosotros hacemos informes, no pedimos bases de datos. Sí puede ser en alguna temática muy particular, por ejemplo, si ustedes trabajan en un ámbito en donde haya muchos controles o muchas auditorías, entonces le dicen, no, dame la base de datos como para que yo vea. Si yo, por ejemplo, una vez que ustedes terminen, les digo, dame la base de datos, quiero ver la recodificación, cómo la hiciste y cómo tomaste cada una de las categorías, entonces ahí, pero no, en este caso no lo vamos a hacer, solo vamos a confiar en su recodificación. Sí, y cuanto mucho ver los gráficos que, bueno, en algunos casos son pocos los datos que tienen más que algún dato y algún porcentaje o algún número. Claro, así Está es, bien. así es, así es. Eso es así. Bueno, ¿alguna otra consulta en general? Si no, comparto y bueno, empiezo a procesar algunos datos como para mostrarles. Sí, si podés hacer, perdón, si podés hacer así alguna especie de repaso de la recodificación, así rapidita como para prolijar el conocimiento. Sí, sí. Bueno, voy a dejar esta pantallita acá. Bueno, para abrir la base de datos, ¿ustedes están viendo la pantalla ya? Sí. ¿O Sí, no? Sí. perfecto, sí. Bueno, entonces, podemos ir a archivo, y acá, por ejemplo, podemos importar datos, y acá, por ejemplo, podemos abrir una base de datos en Excel, ¿bien? Es que es la que yo subí al campus, las dos, en Excel y en el archivo de SPSS. ¿Sí? Pueden hacer clic acá, o pueden ir directamente a archivo, abrir, datos, y vamos a buscar acá, escritorio. Acá yo debo tener la base de datos, los archivos. Me metí en otro lado. A ver. ¿Dónde le metí? Bueno, no importa. A ver, vamos a buscar acá. Acá. No sé qué había pasado. Ahí está. Bueno, ahí. ¿Me están viendo? Sí. No. No. Voy a volver a poner para compartir. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Bien, bueno. Bueno, entonces, tenemos base de datos, las variables, tenemos ID de encuestado, fecha, acá está la pregunta, si posee algún trabajo remunerado, variable de la universidad. Ustedes, acá por ejemplo, lo que pueden hacer es, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Por ejemplo, pueden hacer, cliquear ahí e insertar una nueva variable. Insertar variable. ¿Vieron? Pueden ser así. Yo lo puedo poner acá o lo puedo arrastrar y poner ahí. Entonces esta yo le puedo llamar codificación trabajo. Bueno, acá
esto es muy complicado para ver porque justo me tapan las pantallitas. No quiero que ningún participante quede afuera, por eso estoy con la... Ahí. Entonces, me voy acá, yo agregué una. ¿Vieron que dice acá? En la vista de variables me fijo, y acá yo le voy a poner código trabajo. Código trabajo. ¿Sí? Entonces, vieron que Marta les explicó cómo recodificar lo de las universidades en sí. ¿Se acuerdan? Que fue, puso universidades del norte, universidades del sur. Acá, por ejemplo, podemos poner Universidad Nacional de Patagonia con código 1, después código 2 la UMPA, código 3 UNR, para cambiarle el valor que es nominal y lo cambiamos como numérico para poder procesar después. Lo vamos a hacer al final, después, posteriormente. Entonces, voy con código trabajo. Yo puedo agarrar y como puedo tomar y decir, a ver, voy a decir que atención al público y recepción es el código 1. Armado de pliegos en el sistema, armado de pliegos, el código 2. Ahora le voy a... Código 3, liquidación de sueldo. Código 4, a trabajo administrativo. Código de control documental. Por ejemplo, a mí me parece, por supuesto que no conozco el sistema, entonces yo puedo cometer algunos errores acá, pero yo voy a ponerle 2. Voy a unificar eso. Vieron que acá dice código de trabajo, entonces yo voy a la vista de variables y rápidamente me voy a poner acá, en donde dice valores, y le voy a poner valor 1, voy a poner atención al público. ¿Sí? Atención al público, añadir. Después voy a poner 2. Administración. Código 3, por ejemplo, ¿qué puede ser? Voy a ver. El código 3 era, ahora no me acuerdo. Bueno, no importa, le pongo aceptar. Liquidación de sueldos era. La liquidación de sueldo. Bien. Gracias. Entonces, bueno, igual de todas maneras puedo venir y ver. Código 3, fíjense cómo va cambiando acá, ¿no? Código 3, liquidación de sueldos. Código 4, trabajo administrativo. Otra vez le puse. Bueno, administrativo. Atención 3. Y el código 4, por ejemplo, puedo ponerle bueno, no sé, administración no, vamos a poner otro de logística, le voy a poner. Estoy inventando, ¿eh? Yo después voy a borrar mi base, esta la borro. Bueno, entonces, voy a trabajar con 4 códigos. ¿Yo qué hago? Esto lo voy a hacer rápido para que pueda tener... Yo estoy copiando y pegando, sin mirar, ¿eh? Esto es un ejercicio. Voy a completar los 50 que somos. Ahí está. Listo, perfecto. Quedó uno solo. Lo vamos a dejar así. Ese lo vamos a dejar sin nada. Nos vamos a poner este de no docente, lo vamos a dejar sin nada. Y acá le vamos a poner código 1. ¿Bien? Bueno, acá ya recodificamos todo. Yo recodifiqué todo, pero así, a rajatabla. Dije, en 4 códigos yo termino con... soy exhaustivo en definir los valores de la variable. Digo, en estos, los estudiantes del IGAU se desempeñan en estas 4 categorías, en estos 4 trabajos. Atención al público, administración, liquidación de sueldo y logística. Listo. Ya recodifiqué. Esto es muy sencillo, yo lo hice re sencillo, pero ustedes tienen que leer cada uno y ver cada uno cómo lo van a catalogar. Bien. Por un lado, ya tenemos esa recodificación. Ahora, voy de vuelta y agrego una variable nueva que se llame universidad. ¿Sí? Pero esta la vamos a llamar CodiUni. CodiUni.
Vieron que Marta les enseñó a recodificar en distintas variables. ¿Sí? Yo puedo tomar y hacer lo mismo que hizo Marta, entrar acá a datos, recodificar y todo eso, o directamente puedo completar con Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco, código 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2. Esto lo estoy haciendo rapidito, mira. 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Esta es la 4. 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 4, 4. Ustedes me corrigen que son más rápidos con la vista. Yo 1, 1, la 1 para 2. Era 3, 2, 1, y ya está. Bueno, lo hice rapidito. Vieron que acá yo tengo los números, pero no tengo la codificación. ¿Vieron? Entonces, esto me va a permitir a mí hacer algo, un procesamiento que se llama seleccionar variables, que si yo no lo convierto en número, en esta parte de códigos de valor, no los voy a poder seleccionar. O sea, no voy a poder seleccionar las universidades. Si yo quiero trabajar solo con la Universidad San Juan Bosco, o solo con la UMPA. O puedo trabajar con la Universidad San Juan Bosco y la UMPA. Así, ahora lo vamos a ver en detalle. Bueno, voy a volver a mi CODI-UNI y le voy a poner código 1, Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco, código 2, era UMPA, código 3, UNR, UNRN, código 4, UMPA. Bien. Bueno, ya está. Se repite, pero fíjense que acá la vista de variables, como ustedes ven, es cuál es la universidad, es en cadena, y esta es numérica. ¿Sí? Como son números enteros, directamente le pongo 0 decimales. Pero hay una diferencia, la cadena y el numérico. Ahora lo vamos a ver. Entonces, yo ya tengo dos procesamientos. Codifiqué y recodifiqué en la misma base de datos, y a la vez recodifiqué CODI-UNI y le cambié de cadena, la convertí en numérica. Entonces vamos a ir al procesamiento de datos. A ver si puedo ver la pantalla. Lo achico porque si no, no puedo ver la pantalla. Ahí está. Bueno, entonces, yo ahora voy a ir a procesar los datos, lo que tienen que hacer ustedes. Entonces voy a analizar estadísticas descriptivas, frecuencias, y yo voy a usar cuál es su lugar de trabajo, pero lo voy a analizar con el CODI-UNI y COD-trabajo. Estas dos vamos a trabajar. Recuerden que si yo elijo la 2.2, me va a tirar todo el listado sin codificar de nada. ¿Sí? Pero como yo tengo CODI-UNI, entonces yo CODI-UNI y código de trabajo. Entonces vamos a aceptar. Dato concreto es este de CODI-UNI, que son 31 de la Universidad San Juan Bosco, 12 de la UMPA, 2 de la UNR y 6 de la UMPA. Y después, fíjense, que yo tengo CODI trabajo, que esto fue un invento, recuerdo. Perdona, Gustavo, no se ve los gráficos ni cómo quedó. Ah, ¿no? Ah, bueno. No. Gracias. Voy de vuelta a compartir pantalla para que vean los gráficos. Ahí está. Me dicen si se ven las tablas de plata. Ahora sí. Bien. Entonces, acá tenemos,
la distribución de CODI-UNI, que es todas las universidades, y el código de trabajo. ¿Sí? Como les digo, en un invento, atención al público 11, administración, ustedes pueden tener tantos códigos, pero traten de ser lo más exhaustivos posible. Y traten de, si tienen alguno que no le corresponde, pónganle otros, pero no, que no pase más de un poco de porcentaje nomás. ¿Bien? Bueno. Entonces, yo les decía que lo que podemos hacer es trabajar, si ustedes quieren, con 2 universidades o una universidad en particular. Esto lo pueden utilizar con otro filtro que ustedes inventen. Fíjense. Díganme si están viendo la base. No, no se ve. No. Ok. No. Ok. Bueno. Ahí voy de vuelta a compartir la base. Entonces. Eso. Ahora sí. Entonces, vamos a datos. ¿Sí? Seleccionar casos. Y fíjense que las únicas variables que me dicen que yo puedo seleccionar casos son ID del encuestado, que a mí no me sirve porque no es estadístico para nada, fecha, tampoco, CODI-UNI, que es la codificación que hicimos nosotros recién. ¿Se acuerdan que la 2.2, esa que estaba con la codificación de la universidad, estaba en cadena? Entonces me dice el sistema, no, con cadena, con alfanumérico yo no te hago ningún tipo de selección de casos. Y CODI trabajo. Bien, entonces, y después la 6, ¿cómo calificaría tal cosa? Entonces, miren, voy a CODI-UNI y le digo, si se satisface la condición. Y voy acá, así. Entonces, me paro de vuelta en CODI-UNI y ¿recuerdan los códigos que hemos puesto? Código 1, Universidad Nacional de Patagonia. Código 2, UNPA. Código 3, UNR, 4, UNCO. Entonces yo digo, yo quiero trabajar solo con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Entonces yo le voy a decir CODI-UNI igual a 1. Si yo quiero trabajar con 1 y 2, le puedo poner y CODI-UNI igual a 2. O también le puedo poner, esto queda grabado, por las dudas que lo quieran ver después, por si quieren complejizar, puedo poner mayor o es igual a 1, perdón, menor o igual a 2, entonces me va a tomar el 2, el 1 y el 2, como Universidad Nacional de Patagonia y Universidad de Río Negro. Son operadores lógicos, pero no vamos a solo utilizar, si ustedes se animan, pueden hacerlo. Es igual a 1, son poquitos casos. CODI-UNI igual a 1. Entonces yo le voy a dar continuar. Y después voy a darle continuar. Ahora voy a ir a la base. Ustedes díganme si ven la base. Sí. Fíjense, ¿qué ven de distinto en esto? Las rayas ahí en donde están los números. Muy bien. Tachados, sí. El sistema seleccionó los que yo les pedí. Le dije, dame solo los del código 1, que en este caso es la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. ¿Vieron? Ahí. Entonces, yo cuando vaya a analizar los datos, lo que me va a hacer el sistema es, me va a descartar todos los datos que habían, que yo no seleccioné, y solo me va a elegir los que yo le pedí, que son los de la Universidad Nacional de la Patagonia. Voy de vuelta a aceptar. Ustedes me dicen si ven la pantalla blanca de resultados. No. No, ok. Voy de vuelta a compartir. Entonces, ahí vieron que yo acá tengo 31 de la universidad,
Nacional de Patagonia, que era el 60%, y después yo cuando selecciono los casos, me dice solo los de la Universidad Nacional de la Patagonia y los 31 como están distribuidos acá. 16, el 50% de administración, el 25% de atención al público y el 16% logística, solo de la Universidad Nacional de la Patagonia. Pueden utilizar esta herramienta. Entonces pasamos por recodificación de dos variables rápidamente, y a la vez ahora analizamos frecuencias, y a la vez seleccionamos casos. Bien, voy de vuelta a la base de datos. Voy a sacar el filtro, porque si no me va a seguir filtrando los datos. Le saco el filtro. Acá entro y pongo todos los casos. Todos los casos, y le doy a aceptar. Entonces cuando vamos a la base de vuelta, lo que hace es sacar el filtro. ¿Bien? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es... ¿No podrías repetir un poquito todos los pasos, así rápidamente? Sí. Empiezo desde la recodificación de acá. Lo primero que hicimos fue recodificar. Yo lo hice a mano. Ustedes también lo pueden hacer. ¿Qué hice? Agregué una nueva variable que fue código de trabajo, y me fui fijando cada una de las cosas que iba diciendo. Entonces le fui dando un código. Acá en esta etiquetita, acá, donde dice A, tiene unas flechitas, 1, entonces yo puedo ver los códigos que tiene. ¿Se acuerdan? Código 1, administración, atención al público, código 2, administración, código 3, 4, y así fue. Pero para que me ponga estos valores, lo que hice fue ir a la vista de variables, ir a código trabajo, y agregarle acá valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. Como les digo, ustedes pueden tener la cantidad de códigos con los que ustedes trabajen, ¿sí? Una vez que yo le di estos comandos al sistema, lo que le dije fue... Gustavo, ¿te puedo hacer una consulta con respecto a eso? Sí, Cuando vos le agregás valores, como recién dijiste, al tipo de tareas ahí, sí. tiene que ser el nombre cuando vos le pones ahí, exactamente como pusimos nosotros en la encuesta, el tipo de cómo describimos nosotros exactamente las tareas. Viste No, que ahí había, supone, caso que dice administración, atención al público, y algunos pusimos un poquito más. claro. Cuando le agregamos el valor tiene que ser exactamente igual. No, acá la tarea de codificación siempre es agrupar. Siempre cuando codifiquen, ustedes tienen que tratar de ser lo más exhaustivos posible, y en esta tarea de agrupar en conjuntos. Entonces, todos los que han respondido sobre atención al público, yo acá por ejemplo lo dejé, pero si la persona dijo atención al público y administración, entonces ahí tienen dos caminos, y lo dejamos abierto. Pueden poner atención al público y administración como un código 3, porque van a tener código 1, atención al público, que es, digamos, exhaustivamente atención al público. Exactamente. Código 2, administración, todo lo que tenga que ver con la administración, pero después uno respondió, o varios respondieron, atención al público y administración. Entonces eso sería un código. Por ejemplo, acá yo le pondría código 5, y pondría atención al público y administración. Pero que imagínense que después puede ser atención al público y liquidación de sueldos, administración del público y logística. Después, administración y liquidación de sueldos. Es según el nivel de exhaustividad que ustedes consideren. En esos casos se podría, digamos, omitir la parte de atención al público y tomar la de administración o la de liquidación.
dejarlos como un código único? Yo les recomiendo que ustedes piensen en categorías grandes, categorías que agrupen la mayor cantidad de cosas. Ustedes conocen desde su experticia, de su trabajo en sí, cada uno, cómo se definen las actividades. Por eso le decía la clase anterior, imagínense la cantidad de actividades económicas que hay en el país. Entonces, existen nomencladores que agrupan de manera exhaustiva, y tengo la palabra exhaustiva porque es lo que necesitamos tener hoy acá en estos trabajos de bases de datos, en donde uno diga que atención al público es atención al público y no es otra cosa que no sea atención al público. ¿O qué incluye la atención al público? La atención al público incluye atención a los docentes, a los no docentes y a los estudiantes. Entonces yo pongo atención al público. O puedo poner, en vez de atención al público, puedo poner atención exclusiva a personal de la universidad y estudiantes. ¿Sí? Gustavo. Sí. ¿De inglés tampoco? No. Les escucho. Sí, quería comentar algo. A mí se me ocurrió hacerlo por el tramo, como lo tenemos en el agrupamiento administrativo, por 3 tramos: el inferior, el intermedio y el mayor. Como tampoco sabía muy bien, digamos, las tareas, supuse más o menos las más bajas en el último tramo y las que tienen más responsabilidad y las que tienen ya mayor jerarquía en el primero. Entonces Bien. dividí en 3. Bien. Bueno, ¿sabés qué podés hacer? Compartirlo en el foro de estudiantes, entonces, como para que puedan discutir sobre estas actividades. Entonces, es muy preciso lo que vos decís, porque pueden ser 3 categorías en sí. Claro. Como siempre digo, lo que esté justificado está bien. Lo que no se pueda justificar, y no todo sabe. eso lo vamos a tener que ir detallando en el trabajo, porque cada uno, digamos, ¿cómo hacemos para mostrar lo que, o sea, hacemos captura de eso que fuimos trabajando en la aplicación? Acá no, Eso no hace falta. ¿No hace falta? No hace falta. Unos pueden trabajar con las categorías que vos decís, otros si quieren pueden trabajar con otro tipo de categorías. Como yo les decía, yo no conozco bien en detalle, esto lo que me comentás vos, Alejandra, es nuevo, yo no sabía cómo se estructuraban estas cuestiones laborales, entonces puede ser que tengan, no sé, por rango, algo en sí. Si tu contribución es buena, entonces lo puedes poner en el foro como para que vayan discutiendo de qué manera pueden agrupar estas actividades en sí. Si vos, por ejemplo, decís el rango inferior, ¿qué actividad se incluye? Entonces eso lo podés, por ejemplo, poner en un pie de página y decir, los rangos inferiores o sea, representan tales actividades. Claro, yo pensaba eso, ponerlo, digamos, en un recuadro como para saber a qué me refiero cuando... Sí. O sea, esa misma tipología que pusimos ahí, etiquetas de valor, eso lo iba a poner en algún lado del trabajo para saber a qué me refería, por qué lo tipifiqué así, no sé cómo explicar. Bueno. O sea, una atención al público capaz que está en una categoría más baja y así ascendente. Bien, bien. Bueno, ahí lo va a definir cada uno de los investigadores. Ustedes son investigadores, van a definir qué categoría se acerca más a la realidad en sí. Como yo les decía, los nomencladores de actividades económicas, por ejemplo, digamos, el código E era comercio. Entonces en comercio entran todas las categorías de comercio. Desde un kiosco, una venta de neumáticos, una carnicería, todo completo. Entonces, es exhaustivo porque dice comercio es todo esto. Cuando vos definas alguna de las categorías que vos considerás, vas a decir, esta categoría significa o agrupa todas estas actividades en particular. Pero bueno. Perdón, no sé si Alejandro se refiere en este caso al tipificador de funciones del 366 para agrupar. Sí, digamos que utilicé ese, me parecía capaz. Lo que pasa es que tampoco en detalle no van a estar bien las tareas de cada uno de nosotros, pero
pero a grandes rasgos como que Claro. fui clasificando en los 3 tramos. Claro, el tema es que, digamos, existen 3 tramos para 3 distintos tipos de agrupamiento también. Así que está viste Claro, está yo el como que me agrupamiento- agarré del administrativo. Claro, está el técnico profesional, el administrativo y el de mantenimiento, producción y servicios Claro. generales. Sí, sí. Bueno, entonces sigo. Habíamos creado esto de atención al código de trabajo y después agregamos el código de universidad, como para poder seleccionar los casos de cada una de las universidades. Esto lo pueden utilizar también en algunas otras variables. Por ejemplo, pueden trabajar sobre, en este caso bueno, acá también pueden codificar, o sea, recodificar también los que son principiantes, porque vieron que se repite, principiante y dice principiantes 1, medios 2, avanzados 3, experto 4. Entonces pueden decir cómo califican los conocimientos de informática las personas que conocen o saben de Excel, una cosa así. Entonces pueden también recodificar eso. Pueden también, bueno, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo en donde yo voy a analizar la universidad, donde trabaja y habitualmente donde se conecta. Entonces, voy a ir a analizar, voy a frecuencias, yo dejo el de CodiUni y me voy a poner en la variable de @3, habitualmente desde donde se conecta. Ah, perdón. Bueno, voy a tirarlo así. Entonces, hago esto habitualmente desde donde se conecta, y ahí voy a compartir de vuelta la pantalla para que ustedes puedan verlo. Ahí. Entonces ahí, pues fíjense que habitualmente desde donde se conecta a internet para cursar la licenciatura, dice desde el trabajo 3, desde casa 1, de la casa donde vive 46, y también uno de la universidad en sí. ¿Sí? Ahora yo lo que voy a hacer es, y presten atención porque voy a un paso más que a esto, les va a venir al pelo, que es tablas cruzadas, o cross tabs, que son un recurso en donde nosotros vamos a tener un análisis de una variable de manera dual. O sea, vamos a analizar desde qué universidad trabaja y desde dónde se conecta. Ahora vamos a ver. Entonces, vamos a analizar, pueden acceder desde la base de datos también, y voy a ir a tablas cruzadas. Analizar estadísticas descriptivas, tablas cruzadas. Una vez que empiecen a trabajar con el programa, les va a salir todo y van a decir, lo importante es que entiendan la lógica de esto, de que digan, ah, mira, ¿sabes qué? Voy a analizar primero que nada las universidades, pero como yo les digo, 4 pasos fundamentales: analizar frecuencias, analizar tablas cruzadas y recodificar. Y seleccionar casos, si ustedes quieren. Esto yo lo puedo hacer con una universidad, o con todas. La idea es que ustedes puedan decidir. Bueno, voy a tablas cruzadas. Entonces, yo le voy a decir que me dé en las columnas, que me dé el CodiUni. Y en las filas, vamos a ver cómo queda, habitualmente desde donde se conecta. ¿Bien? Entonces, lo que me va a decir es dónde se conecta por universidad. Vamos a ver cómo queda. Si no, la cambiamos. Aceptar. Entonces, nos cruzó una tabla, nos puso en la parte de las columnas las universidades y en la parte de las filas desde donde se conecta. Entonces, como ustedes pueden ver, la mayoría se conecta desde la casa. En la Universidad de la Patagonia se conecta el 28 personas,
10 personas se conectan en la UMPA, y acá, por ejemplo, si yo, analizo, digo, bueno, acá no hay tanta diferencia sobre los que se conectan en otros lugares. La mayoría y casi todos se conectan desde la casa en sí. Bien. Nosotros acá lo que podemos hacer es analizar también, ir de vuelta a estadísticas descriptivas. Ahora lo hago de vuelta, no se preocupe. Tablas cruzadas. Y yo le voy a decir, acá en casillas, que me dé los porcentajes. Yo le saco el observado. El observado son los números que estamos viendo en la pantalla, que son los números de casos, las frecuencias. Pero le puedo decir que me cuente por fila, para saber cómo está la distribución de las conexiones en la casa. Entonces le doy continuar y le doy aceptar. Entonces acá lo que me dice, bueno, acá puede ser que desde la casa donde vive, el 60% se conecta desde la casa en la universidad, el 21% se conecta. Esto en comparación sobre dónde se conecta en la casa. Si nosotros podemos hacer por universidad, voy de vuelta a tablas cruzadas, y voy a ver, acá en casillas le pongo por columna. Entonces yo acá veo por universidad cuáles son los mayores porcentajes. ¿Vieron? Acá, por ejemplo, el 90,3 se conecta en la universidad y el 6,5 se conecta desde el trabajo. En la Universidad San Juan Bosco. Acá, por ejemplo, tenemos algunos resultados que son como para tomar y tener en cuenta. ¿Por qué? Porque solo se respondieron acá uno en la UNR y uno en la UNCO, entonces por eso nos da un 100% en sí. Pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, nos dicen de los casos que se dieron en la Universidad de Río Negro, el 100% se conecta de la casa y ninguno se conecta. Pero, como les digo, son proporciones diferentes. Una cosa son los 28 que se conectan de la Universidad de la Patagonia, y solo 2 son los de Río Negro. Pero bueno, el mecanismo es para que ustedes crucen esos datos. ¿Profe? Sí. Una vez que está hecha esa tabla, nosotros la copiamos y la pegamos en el trabajo, ¿y cómo le pondríamos arriba para pasar a la tabla, para mostrar los datos, digamos? Porque la profe dijo que no podíamos duplicar lo escrito con la tabla porque Sí. duplicábamos información. Bueno, mira, yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es analizar estos datos. Si a mí me sirve esta tabla, yo voy a decir, en relación a las conexiones a Internet para cursar la licenciatura, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco se observa que el 90 o el 91% se conecta desde la casa, y los valores desde el trabajo y también de la universidad representan un 10%. ¿Sí? O puedo decir, en la Universidad de la Patagonia, los trabajadores de la Universidad Nacional de la Patagonia se conectan para cursar esta maestría, 9 de cada 10 se conectan desde la casa para cursar esta licenciatura. ¿Sí? Entonces ya pones un poco de texto ahí como para Está bien. para ampliar, para analizar el gráfico. La idea es que se analicen los gráficos como para resumir en sí. Las tablas siempre son para resumir, pero ustedes pueden poner lo que aprecian, lo que interpretan de la tabla. La idea es que no pongan una tabla y un gráfico, porque si no es como muy... Bueno. Una consulta. Con respecto, recién, cuando estamos viendo aquí, o sea, cada universidad fue recodificada, ¿no? ¿Y por qué en estos casos, digamos, desde donde se conecta para cursar, no se hace una recodificación? ¿No es necesario? ¿O por qué en el caso de las universidades sí, y en el caso desde donde se conecta no se hace una recodificación? Bueno, te digo, mira, por ejemplo, yo lo que dije que me sirve a mí para seleccionar los casos, recodificar
las universidades, entonces yo puedo seleccionar tanto una como 3 o como todas en grupo. Si yo selecciono la universidad, puedo trabajar solo con los datos de la universidad. Si yo quiero hacerme un procedimiento, entonces digo, para mí, por ejemplo, la variable más fuerte tiene que ver con las universidades donde trabajo. Pero si yo digo, voy a analizar, mi informe se va a basar en los que se conectan desde la casa. Entonces, vos vas a partir y decir, desde la casa donde vive, es tu variable principal, y después vas a empezar a trabajar sobre las otras variables, en función a se conecta desde la casa. O sea que la recodificación lo que permite es hacer el filtro. La última palabra no te la escuché. Que digo que la recodificación lo que permite es hacer un filtro. Sí, sí. Perfecto. Entre otras cosas. Por ahora vamos con esta primera parte que permite hacer filtros en sí. Perfecto. Yo puedo, porque, por ejemplo, si en el caso de que nos pasara otra cosa, como nos pasó con la variable de trabajo, si nosotros la hubiéramos dejado abierta, desde donde se conecta, yo puedo poner, yo me conecto desde el trabajo. Desde el trabajo me conecto desde el trabajo y de la universidad. Y le ponemos porque la universidad cierra a las 5 de la tarde, una cosa así. Entonces tenemos que recodificar todo como para poder seleccionar esa variable, es decir, yo trabajo desde esta variable y voy orbitando con las otras en sí. Hoy, por ejemplo, yo estoy trabajando con el peso específico de la variable CODIUNI, que es la universidad en particular en donde trabaja. O sea que, digamos, la codificación sería importante cuando se trata de la variable que más pesa dentro del análisis, Sí. y también dentro de las preguntas que son abiertas. Sí. Yo Exacto. puedo codificar todo. Yo puedo tener mi base de datos codificada, todo completa, con valores, todo completo. No, es indistinto. Solo que, por una cuestión de tratamiento estadístico, se recomienda utilizar esto así en esta codificación. ¿Sí? Yo puedo ponerle, en vez de poner desde el trabajo, le pongo el código 1, desde el trabajo y la casa 2, y desde la casa donde vive 3, y también de la universidad 4, y también puedo hacer el mismo tratamiento. Con dos Exacto. variables codificadas, universidad y trabajo, las dos. Lo que pasa es, o sea, después al análisis no es muy relevante, digamos. No. Bueno, lo último que les quiero comentar tiene que ver con cómo pasamos estas tablas a un Word. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo, voy a usar una tabla, voy a copiar esta, la copio. Fácil, miren, fíjense. Hago clic en el botón secundario, copiar, y me voy a un Word. Ahora van a ver la pantalla, mientras se abre el Word. Un segundito, que se va a abrir el Word. Ahí está. Bueno, me dice que falla la pantalla. A ver qué pasa. Ahí está. ¿Vieron? Entonces, yo acá voy a poner informe, perfil del trabajador de la licenciatura, bueno, el formato que ustedes consideren, nombre, apellido del estudiante, todo eso. Entonces, bueno, ponen una introducción, después le pueden poner alguna cuestión así, después pueden poner análisis de datos. Entonces después agarran y control V o lo copiar y pegar, como ustedes consideren, pegar ahí. Entonces les va a tirar la misma tabla, ¿vieron que vemos en el SPSS? Siempre para trabajar, yo lo que les recomiendo es que utilicen estas herramientas.
A nosotros no nos va a cambiar la visualización del análisis de datos si se repite esto, por ejemplo, y lo podemos sacar. O podemos, si alguien está ya más canchero con el análisis de las tablas y el trabajo que representa analizar tablas. Vieron que acá, por ejemplo, yo hice disposición, dibujar tabla, y yo puedo, por ejemplo, hacerle así como para cambiarla y agregarle algunas filas o columnas. Entonces yo, miren, esta la copio. Yo estoy haciendo como un trabajo que siempre uno hace cuando le tira la tabla del SPSS. Ahora vamos a ver un poco. Yo, por ejemplo, ahí quiero eliminar esa columnita. Ahí. Oh, qué raro, no sé. Puedo dibujarla, ¿vieron? Ahí dibujar tabla, y entonces yo puedo seguir haciendo así como filas y todo eso. Ahí ya me quedaría un bloque. Yo lo que quería era eliminar... Ahí. A ver si se puede. No me lo está mal. Ahí está. Yo elimino, mira, yo seleccioné ahí, me paré ahí. Lo primero que hice fue, voy a volver para atrás. Me fui a la parte de disposición y me voy a dibujar tabla. Y lo que hago es, ¿vieron esa línea que está ahí? Bueno, es como que yo la expando y la extiendo y me queda como dividido. Bueno, entonces, por ejemplo, yo solo quiero eliminar esa. Entonces ahí me paro arriba y la corto. Entonces ya me queda más sin ese bloque que tenía antes. Después voy cortando acá y voy cortando acá, y ya me va quedando la tabla como más diseñada. No se maten en el diseño, solo una cuestión de que ustedes las vean presentables. O sea, nada más. Arriba, por supuesto, siempre que va un título. El mismo título que pueden ponerle, el mismo título que tenía la variable. La variable tenía el título habitualmente desde donde se conecta. Bueno, pueden poner el mismo título, pero acá tienen que ponerle habitualmente desde donde se conecta según universidad. ¿Sí? Porque acá en la tabla nuestra tenemos universidad también dentro del análisis de datos. Y después abajo le pueden poner fuente y trabajarlo así. Fuente, base de datos, metodología de investigación o lo que ustedes consideren. ¿Bien? Para hacer gráficos, el SPSS les permite hacer gráficos, no son tan lindos, pero ustedes pueden diseñarlo acá, el gráfico también, o llevarlo a un Excel, copiar los datos y armar el gráfico. ¿Sí? Bueno, ahí ya, como para no avanzar y no abrumarlo ya con cómo se hacen los gráficos en Excel, prueben en el SPSS, si no les gusta y quieren agregarle un chiche, cambien al sistema. El Word también permite hacerlo. Una pregunta, Gustavo. Sí, Claudio. En la consigna que tenemos, en la consigna B, donde habla de tablas de frecuencia, cruce de datos y gráficos. Sí. En el informe nosotros tenemos que poner una de las dos cosas, una No. tabla o un gráfico. No, tenés que poner todos. Tabla de frecuencias, tabla de estas de cruzadas, como ves acá, y gráficos, como para recrear un informe compacto. ¿Sí? Para armar el gráfico sería de la misma manera que la tabla, pero en otra opción. Sí, sí, sí. Por eso, el SPSS permite hacer gráficos. ¿Lo pueden utilizar? ¿Podrías hacer uno chiquitito? Sí, claro que sí. Ahí voy. Y lo dejo acá para poder pegarlo. Sí, o sea, la idea es que ustedes puedan utilizar estas funciones de SPSS que les hemos explicado. Entonces, tabla de frecuencia, tabla de contingencia o tabla cruzada y gráfico. Voy a la base. Gustavo, ¿y tendríamos que usar todas las variables para saber cuál es la extensión del trabajo? Si ustedes pueden analizar 2 o 3 variables,
por ejemplo, 2 tablas de frecuencia, 2 tablas cruzadas y 2 gráficos, está bien. La idea nuestra es evaluar, como yo les decía, no vamos a analizar el perfil, pero sí nosotros lo que queremos es que ustedes tengan el manejo de la herramienta en sí. Que seguramente, cuando empiecen a analizar, van a decir, ah, pero esto es re sencillo, entonces se van a poner a analizar y van a poder hacer 4 tablas de frecuencia, 4 tablas o 5 cruzadas, y le van a poner unos gráficos y le va a quedar re bueno el informe. Pero la idea es que ustedes puedan, por lo menos, darle forma a algún perfil en particular. ¿Sí? Tienen mucho trabajo de análisis para poder, para generar este plan de análisis y decir, bueno, yo quiero analizar esto y dejo afuera algunas variables, pero las dejo afuera porque en este momento yo no las quiero trabajar, solo quiero trabajar con estos, ¿sí? Pero la idea es que ustedes trabajen en esa recodificación, ¿no? Que puedan recodificar y que puedan generar este informe. Bueno, entonces voy a armar un gráfico, que sería lo último, así ya no les quito tiempo, porque deben estar re cansados, ya vienen hace un montón de tiempo ya con las cursadas, así que... pero igual, de todas maneras, si ustedes tienen alguna duda, vean el video de vuelta, y si no, cualquier cosa me preguntan. Bueno, entonces, fíjense que voy de vuelta a analizar, voy de vuelta a frecuencias, y fíjense que yo acá voy a hacer con este ejemplo, CODUNI. Entonces me voy a gráficos. Le digo, ¿cómo me quedaría bien este gráfico para saber en qué porcentaje han respondido las encuestas los trabajadores de la universidad? Entonces digo, un gráfico de barra, y no me quedaría bien. Siempre en metodología nosotros tratamos de indicarles cuáles son los gráficos que corresponden a cada uno de los análisis. Si la variable es ordinal, si es nominal, si es cardinal, lo que sea, nosotros siempre en metodología se recomiendan algunos gráficos. Entonces, por ejemplo, para mí, lo mejor sería analizar un gráfico circular y ponerle los porcentajes. Un gráfico circular es un gráfico de torta. Entonces le doy aceptar y le doy y lo veo. A ver. Ah, ¿dónde está mi gráfico? Debe estar abajo. Debe estar abajo. A ver, voy de vuelta. Pero ahí no, con código de la universidad nomás. Sí. Va, qué raro, no me pone mi gráfico. Código UNI. Sí, está. Tendría que salir. Y no abrí. Espera, voy a cerrar acá. Voy de vuelta. Ahí está. Ahí está. Uy, lo cerré. Bueno, ahí voy de vuelta. Sí, me había dado 1.000.000 de gráficos. Esa fue por ansioso. Voy de vuelta, ahí lo pongo acá. Te ganó la ansiedad. Me desesperé porque dijo, ¿qué pasa que no anda el...? Ahí está. Miren, bueno, ahí quedó, colorido y todo. Después ustedes le pueden poner los valores y todo eso. Y ahí uno le puede poner, por ejemplo, la representación del porcentaje, o eso. Sí, sí. O sea, que diga, por ejemplo, en la Universidad Nacional de San Juan Bosco, que salga ahí indicando que más del 50% se conecta. Claro, claro. Ahí debería salir, pero ahora, a ver. No sé por qué no lo pega, no sé. Bueno, lo hago en Excel. Sí, tiene que salir, o sea, pero no sé, Sí. debe haber alguna
Ahora, esta vez ya no me acuerdo. No, está bien. Pero No, no, pero, o sea, para que uno lo vea, o sea, tiene la leyenda uno ahí, pero queda más representativo que ver el porcentaje ahí mismo, ¿no? no, por supuesto, debería salir, pero no sé por qué no sale. Sí, es un gráfico de... Sí. Debería estar acá, pero no sé. Bueno, yo después les mando un mensajito pero ahora no sé por qué no sale. Ya. Vieron que en Sí. Excel tenemos la posibilidad de entrar así con el botón secundario, como hacemos acá, y en las propiedades dice etiquetas De datos, sí. de datos. Entonces ahí le ponemos, pero acá no sale. Entonces ahí se justifica acompañarlo con una tabla que nos dé los porcentajes. No, por eso ponen el gráfico nomás y está bien. Con el gráfico ya. ¿Por qué decías que el Una gráfico de barras Gustavo. no era conveniente? El código de barras no era conveniente en este caso porque son variables nominales y no muestran una proporción en donde, por ejemplo, para mí sea más útil visualizarlo. Yo en una visualización mucho más a primera vista me resulta más cómodo ver un gráfico de torta con 4 categorías, con máximo 5, que un gráfico de barras o histogramas. Ahora lo voy a hacer. Que es para más variables. Sí, para más variables. Y tiene otra visualización que en el caso de que uno quiera lo puede hacer. Pero yo siempre en estas cosas recomiendo algunas. A ver, ahí le pongo. Ahí, ¿ven? Entonces nos va a quedar con casi acá ya tiene el 60%, ¿vieron? Se ve, pero la idea sería que ustedes en estos casos trabajen con una torta en particular, ¿vieron? Una consulta, Gustavo. Vos nos habías dicho entonces que usemos las tablas cruzadas, las tablas de frecuencia y los gráficos. Sí. La pregunta es, teníamos que trabajar mínimo con 2 capítulos, decía Marta, Sí. porque por ahí la base no daba para extenderlo mucho más. Sí. En un capítulo, ¿podemos usar, por ejemplo, una tabla cruzada y un gráfico o no tiene sentido eso? Como para usar los 3 elementos en 2 capítulos. 3 elementos por capítulo. No, yo digo, claro, que vos no, decís que usemos el gráfico, la tabla y cruzada y la tabla de frecuencia. Sí. Y por ahí la extensión del trabajo no daba para mucho más que 2 capítulos, digo. Sí. Entonces esos 3 elementos se pueden combinar entre sí y en un capítulo poner, no sé, una tabla cruzada y un gráfico o la combinación tabla cruzada y gráfico en un capítulo no es por ahí significativa o es redundante, lo que quiero decir. Yo, por ejemplo, puedo utilizar el gráfico de Codiuni para saber cuáles son las universidades. Después puedo agarrar y analizar en el primer capítulo, yo lo que puse acá, por ejemplo, bueno, acá no lo tengo, puedo analizar alguna otra variable, como por ejemplo, Lo de las tareas. lo del código de trabajo. Y lo puedo poner en una tabla de frecuencias. Y después puedo decir, en el primer capítulo, yo analizo y digo, yo primero voy a analizar esto, dónde trabaja y desde dónde se conecta. Entonces ahí puedo hacer una tabla cruzada. Y decir, este capítulo se cierra con estos 3 recursos. Que seguramente cuando vos veas, vas a decir, en el primer capítulo vas a decir, no, pero yo también quiero saber qué equipo utiliza. Entonces ya le sumaste a tu primer capítulo ya 2 tablas de frecuencia, una tabla cruzada y un gráfico. Perfecto. Entonces, la idea es que ustedes avancen Sí, sí. con estos por ejemplo, la variable cómo calificás tu conocimiento de informática, ya está buenísima. Y pueden trabajar sobre también la codificación de los programas que más utilizan. Tienen un montón para hacer, ¿sí? Traten de hacer un buen informe, como para que también ustedes aprendan bien la herramienta y ya no se lo olviden. Y bueno. Pero, como les digo, o sea, traten de
de utilizar un par de frecuencias, un par de tablas de contingencia. Si pueden llegar a más, mucho mejor. ¿Sí? Bueno. Una última pregunta. No entendí la primera. El punto A dice, genera un plan de análisis que le permita conocer el perfil de estudiante. Ahí nosotros definimos qué parte va a tener nuestro informe. Sí. Solamente eso, la introducción, marco teórico, metodología de trabajo y conclusión. Y después en el informe final armamos todo eso. Sí, pueden poner capítulo introducción, capítulo 1, pueden Sí. poner marco teórico y empezar a analizar los datos. Escribir ahí, Sí. o sea sería un solo trabajo sin separarlo por ítem. Un solo trabajo. Sí, o sea, no separarlo por ítem, sino ya directamente, de acuerdo al esquema que tenemos, hacer el informe. Con Claro. todo lo... Claro. Eso no me quedaba claro. Claro, está bien. Ya sé, a ver, ¿saben qué? No le encuentro no me acuerdo cómo era para poner, a ver acá. No me acuerdo cómo para poner los valores. Bueno, yo después les digo, porque vieron que yo les dije que podía fallar. No me acuerdo, no me sale. ¿Qué más? Gráfico circular. A ver. No me sale. Bueno, se las debo. Esa ya sería un chiche. Bueno, cualquier cosa, vuelvan a ver el video y si tienen alguna duda muy particular, me pregunten, ¿sí? Vayan haciendo despacio, tómense su tiempo porque tiene sus vueltas el sistema. Lo bueno es que ya tienen la base de datos y al tener la base de datos ya pueden trabajar sin tener ningún tipo de problema en donde les falten datos, está completa la base, así que no les va a dar ningún error como para que vuelvan a consultar o queden algo. Bueno, está completa la base, así que. Bueno, yo apenas termine de descargarse todo, voy a subir la clase, así que ya la van a poder tener disponible. Marta me comentó, si ustedes tienen muchas dudas, si ustedes quieren, podemos mañana volver a tener una clase de consulta. Como ustedes lo consideren. Si no, yo le digo a Marta que se conecte un rato por las dudas que quede alguna duda. ¿Te parece? Sí, está bien. Dale, Macanudo. Gustavo, mañana tengo entendido que hay paro también. Entonces Tenerlo en voy a cuenta. comentar a Marta si se adhiere, no van a tener clase. ¿Sí? Dale, ¿sabés qué te quería pedir, Gustavo? Yo lo que hice fue delinear el trabajo al que le quiero agregar el contenido que me va a dar. Espera que le abra al perrito porque si no me va a volver loco, no te voy a poder hablar. Dame un segundo. Dale. La fecha de entrega es el 28, ¿no? Sí. Sería martes 28, porque dice lunes 28. Martes. Mañana Marta les va a escribir ahí en el foro de anuncios de la cátedra cómo es la entrega y cómo continuamos. ¿Sí? Bueno. Sí, te decía, Gustavo, si te parece, si puedo subir lo que tengo, que es el plan de trabajo, el de análisis, al que le debería sumar el contenido resultado del SPSS. Sí. Porque después sé que veo que puedo editarlo, ahí donde se entrega el trabajo. Es nada más, no tiene una canilla, es el plan de análisis, para saber si está bien encaminado o si tengo que descartar algo antes de empezar a agregar los datos. ¿Te parece? Sí. No te va a llevar mucho porque es una canilla. Es puntual, sí, me imagino. Tal cual. Dale, bueno, gracias. Dale, bárbaro. Bueno, que tengan buenas noches. Igualmente. Y bueno, espero que haya sido una clase que les... Muchas gracias. Está con todo. Chao. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao. Chao, buenas noches. Chao.
Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.